En este momento, en esta hora, en este lugar, nosotros aquí congregados, esta congregación donde, como tú lo dices en tu palabra a través de tu ungido, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, nosotros estamos aquí reunidos, tanto físicamente como virtualmente, vía online, en el nombre de Yahushua HaMashiach HaMelech Israel, para que tú nos bendigas con la presencia de la Ruach HaKodesh y ella nos enseñe toda emet, nos instruya en toda verdad y sobre las cosas que han de suceder. Suplicamos de ti esto, Yahuwah, apelamos a tu promesa, a tu palabra para que la honres, palabra que nos diste por intermedio de tu ungido Yahushua HaMashiach. Por lo tanto, en el nombre de Yahushua HaMashiach suplicamos y apelamos a esa promesa. Omei Omei, y este Shemet Rabá sea su nombre grande. Tu nombre es grande, Yahuwah, Beshem Yahushua HaMashiach HaMelech Israel. Omei Omei. Bueno, continuamos entonces. Nitzavim. La parashá Nitzavim comprende la porción de la Torá de Devarim, capítulo 29, verso 9, hasta el capítulo 30, verso 20. A pesar de que son pocos los capítulos, son poquitas las hojas, el contenido es inmenso, porque inclusive nos lleva a la parte profética, nos lleva a revelaciones de Yahuwah, no solamente a las porciones del Brit Hadashah que compartí con ustedes, sino también a revelaciones de Yahuwah, llamado en el mundo, conocido en el mundo cristiano como Apocalipsis, donde vamos a tocar aspectos impresionantes que tienen que ver con esta parashá Nitzavim. Esta parashá, por demás de instructiva, es profética también, Nitzavim, que traduce cuando estáis de pie, estáis de pie. Eso es lo que significa Nitzavim. También vamos a tocar someramente aspectos o una porción de la Torá de Isaías, capítulo 61, verso 10 al 63, verso 9, y por supuesto, como ya lo dije hace poco, Romanín, capítulo 10, verso 1 al 12. Pero yo preferiría agarrar un capítulo anterior para agarrar todo el contexto. Yo preferiría, por lo que he podido investigar y estudiar, agarrar desde el capítulo 9 y el capítulo 10 también de Romanín, o Romanos, libro, carta a los italianos. Bueno, mis amados, leemos entonces de la parashá Nitzavim, de la porción que comienza en las versiones cristianas, como la Reina Valera, por ejemplo. Nitzavim comienza en Devarim, capítulo 29, verso 9. Rectifico, verso 10. Pero en las versiones hebreas, como el Humash, comienza en el verso 9. Y dice así: Haten nitzavim hayom kul lechem, lifnei Adonai Elohechem, rashechem shivatem siknechem, beshotrachem kol is Israel. Traduce: vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahuwah vuestro Eloh, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Ish Israel, todos los varones de Israel. Vosotros todos estáis. Aten nitzavim ayon kullechem. La palabra Nitzavim, estáis, refiriéndose de que estaban de pie ante la presencia no solo de Moshe, sino que estaban ante la presencia de la Shekinah, de la presencia Kadosh, frente al tabernáculo. Estaban allí todos parados, todos de pie ante la presencia. Y vamos a leer una expresión que dice aquí, seguimos leyendo en el verso siguiente, dice: si vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entren en el pacto de Yahuwah tu Eloah, para que entren en el pacto de Yahuwah tu Eloah y en su juramento que Yahuwah tu Eloah concierta hoy contigo. Pacto y juramento. Pacto y juramento. Nosotros buscamos la palabra hebrea para juramento. El pacto ya nos imaginamos que trata. Está hablando de la Torá o el Torá, ¿verdad?
está hablando de la instrucción de los 5 libros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. Génesis, Hechos, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está el pacto. Pero también hace alusión o menciona lo que es juramento. Vuelvo y repito la expresión. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahuwah vuestro Eloa. Estaban de pie. Los cabezas de vuestras tribus, en primer lugar, vuestros ancianos, en segundo lugar, y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahuwah tu Eloa y en su juramento. Y una palabra que me llama poderosamente la atención, mis amados, es juramento. Para que entres en el pacto, entendiendo entrar en el pacto es como de tomar conciencia de esa realidad y a la par de tomar conciencia de la realidad sobre el pacto, tomar también conciencia sobre la realidad del juramento. ¿Qué es juramento? La palabra hebrea para juramento es Alá. ¿Le recuerda algo? La palabra hebrea Alá, juramento, ¿verdad? Así como lo oyes. Y se escribe con las letras consonantes Aleph, Lamed y Hei. Y traduce maldición, imprecación. ¿Y qué significa imprecación? Imprecación significa proferir palabras con las que se pide o desea un daño a alguien. Alá. De manera que Yahuwah nos está diciendo, y bendito su nombre, para que entres en el pacto, como queriéndolo decir, y lo voy a parafrasear para no agregar a la Torah, lo voy a parafrasear, para que tomes conciencia del pacto y también tomes conciencia de las maldiciones si desobedeces al pacto. Si desobedeces al pacto, para que tomes conciencia de las maldiciones. Es decir, Alá. Y la expresión y el valor gemátrico para la palabra Alá reducido da 36, la sumatoria mayor, y reducido a su mínima expresión es 9. Y sabemos bien que el número 9 es el número para la palabra Emet, verdad. Y no es que Alá sea verdad, sino que Alá, que traduce maldición, son tan reales como la misma Torah. Que no vayas a imaginarte que no van a caer maldiciones si desobedeces Torah. Porque de hecho, en este mismo capítulo de esta Parashat Nitzavim, Yahuwah hace mención sobre ese tipo de personas que toma en poco el pacto de Yahuwah y decide andar bajo sus propios criterios, desestimando a Yahuwah y a su pacto. Desestimando a Yahuwah, bendito su nombre, y a su pacto. De manera que dice así, para que tomes conciencia de mi pacto, es decir, para confirmar, verso 12, para que entres en el pacto de Yahuwah tu Eloa y en su juramento, que Yahuwah tu Eloa concierta hoy contigo. Emet. De manera que juramento, en hebreo Alá, que traduce maldiciones, imprecaciones, por ser su valor gemátrico 9, me hace ver a mí entonces que esas maldiciones son tan reales, y mira que sí son reales, porque las hemos venido padeciendo desde que fuimos desterrados de nuestra tierra. Y como le decía a mis amadas aquí presentes, esto no se trata de religión, eso es lo que quiere Satanás. Que nos denominemos, que nos pongamos títulos denominativos, religiosos encima, que nos etiquetemos de esa manera. Y de esa forma Satanás logra, entre otras cosas, mantenernos como nación divididos. Y mientras estemos jalando unos para acá y otros para allá, colocándonos bajo banderas humanas y no bajo la bandera que debería de ser, la bandera de Yahushua, Hamashiach, hasta que no entendamos que las 12 tribus de Israel que estamos en el exilio debemos colocarnos sobre la bandera de nuestro rey y que su nombre es Yahushua Hamelech, seguiremos en el exilio. Seguiremos en el exilio padeciendo de esos juramentos. Y cualquiera diría, ¿y por qué razón solamente se menciona el pacto y las maldiciones en este caso? ¿Por qué no se hace mención de las bendiciones, sino solamente de las maldiciones?
La respuesta es la siguiente: porque no hay mayor bendición que el pacto. Porque no hay mayor bendición que guardar el pacto. Esa es la mayor de todas las bendiciones. De manera que seguimos estudiando el capítulo y de esta manera introductoria proseguimos sobre los versos que subsiguen o que vienen a continuación. Y leo de esta versión lo que sigue. En el verso 13: para confirmarte hoy como su pueblo, fíjate, no como su religión. Y eso es lo que nosotros, los israelitas que estamos dispersos entre las naciones, debemos entender. Que estamos exiliados. Exiliados por violar un pacto. Exiliados por desobedecer a las bendiciones, por rechazar las bendiciones, producto de la desobediencia del pacto. Para confirmarse hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Eloa de la manera que Él te ha dicho. Y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto, dice Él. Escuchen esto que viene a continuación. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. O sea, no solamente con los que están aquí hago este pacto, les hablo de este pacto, les hablo de estas bendiciones y de estas maldiciones. No solamente con los que están aquí, dice Él. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento. Entienda, mi amado y amada que me escucha, que juramento en hebreo es alá y traduce maldiciones, imprecaciones. No solamente con los que están con vosotros hago yo este pacto y les advierto sobre estas maldiciones, podríamos parafrasear de esa manera. Y no estaríamos violando Torah, no estaríamos agregándole nada a la Torah, sino que estaríamos haciéndola explicativa, lo más específica posible y entendible para el común denominador. Si no, dice el verso 15, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahuwah, vuestro Eloa, porque recuerda que la nación de Israel, nuestros ancestros, no solamente salieron israelitas de Egipto, sino también que salió una población mixta. Salió una población mixta de extranjeros que se sumaron a nuestra nación. Y Yahuwah no estaba hablando solamente con los que eran de sangre israelita biológicamente, sino con aquellos conversos, aquellos prosélitos, aquellos que se habían sumado o asimilado a la nación de Israel. Y Él hace la aclaratoria aquí, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahuwah, vuestro Eloa, nuestro Eloa, y con los que no están aquí con nosotros. ¿Cómo es eso? Y con los que no están aquí hoy con nosotros estoy haciendo este pacto y estoy advirtiendo acerca de estas maldiciones. Inclusive con los que no están aquí hoy con nosotros. Y hemos entendido que aquí se refiere, y aquí nosotros aprendemos de la Torah, que Yahuwah no hace pacto precisamente con la persona en físico, sino con las almas, aún aquellas que no han venido a este mundo, con toda esa alma israelita, hebrea, que no ha nacido todavía, y que se encuentra en la rueda de las almas, que se encuentra en el depósito de las almas, y que no han venido a este mundo todavía, físicamente, y con esas almas hebreas, israelitas, que no han nacido todavía, Yahuwah también está concertando ese pacto y está advirtiendo acerca de esos juramentos. No sé si me hago entender por aquí. ¿Soy claro? Es lo que está diciendo la Torah allí, aun cuando existe otra interpretación que es válida también. Porque esta es una interpretación que no me pertenece a mí, es una interpretación de los sabios antiguos. Existe otra interpretación para este texto y para los que no están hoy con nosotros aquí. Y es que se puede entender también de esta otra forma, que se refiere también a aquellas personas que aun cuando estaban en físico allí, escuchando las palabras de Yahuwah a través de Moshe aquí de Devarim, porque era Moshe quien estaba hablando por orden de Yahuwah, bendito su nombre, que aun cuando estaban presentes allí, su corazón estaba lejos de la Torah. Estaban pensando en otras cosas, estaban maquinando otras cosas. Estaban planificando sus vidas alejados de la Torah. Y es por eso que el texto sigue diciendo lo siguiente, y leo en el verso 16, porque vosotros sabéis, y mira, esto es interesante, porque esta porción se ha prestado a confusión, y donde
Tristemente, solapadamente, algunos se atrevieron a alterar palabras de la Torá, y hoy te lo voy a mostrar, porque te tengo varias versiones. Aquí sobre esta mesa, te tengo varias versiones. Donde la profecía me advierte sobre cómo la pluma mentirosa de los escribas alterarían textos de la Torá para desvirtuar o desviarnos nuestra atención del foco real del problema, del meollo del asunto, de lo que realmente nos viene afectando y que generó el exilio que estamos padeciendo hoy en día nosotros. Y que esta información que estoy compartiendo con ustedes valga para la gente de YouTube. Si cualquiera te pregunta, y si cualquiera me preguntare de qué religión soy, mi respuesta va a ser siempre la misma. Yo no soy ninguna religión, yo no pertenezco a ninguna religión. Yo no soy judío. Yo no soy cabalista, mucho menos cristiano. No me identifico con ninguna denominación. Ramírez Ben Israel es parte de una nación que se llama Israel. Somos una nación. Y como nación nos encontramos en el exilio, padeciendo los juramentos, padeciendo las maldiciones, padeciendo en carne propia, desde el año 135 para acá, imprecaciones, maldiciones vez tras vez, hasta el punto que al fin estamos tomando conciencia de nuestro recorrido histórico cargado de maldiciones, para tomar conciencia y despertar, sobre todo en estos tiempos finales, a la verdad y entender que no somos ninguna denominación religiosa, sino que somos una nación que está en el exilio por su desobediencia a la Torá. Y no solamente por su desobediencia a la Torá, sino por seguir a dioses extraños, que hasta el día de hoy seguimos a esos dioses extraños. Y te vas a sorprender a qué dioses se refiere la Torá cuando logremos descifrar con el Brit Hadashah. Porque recuerda que a Yahushua le fue dada las llaves, le fue dada la autoridad para romper los sellos de los profetas. Y la única manera de que tú entiendas la revelación apropiadamente, Apocalipsis, mal llamado Apocalipsis, revelaciones de Yahushua, es que tú te sometas a la autoridad de Yahushua, para que Él te transfiera a ti la capacidad de entender la profecía, porque a Yahushua se le dieron los sellos de la profecía. Es el único que fue hallado digno de romper los sellos de los profetas. Los sellos del libro de Daniel, por ejemplo. Y aun cuando está allí escrito en revelaciones de Yahushua, la profecía, si no nos sometemos a la autoridad única de Yahushua, autoridad que no tiene paralelos, ni ninguna otra que le haga sombra, hasta que no entendamos que debemos someternos a la autoridad única y exclusiva de Yahushua, total y plenamente, íntegramente, no vamos a entender revelaciones de Yahushua. Podrás pasarle por encima y leer y leer y leer y no vas a entender. Pero cuando te sometes a Yahushua Hamashiach y reclamas la promesa que hizo nuestro Abba, Yahushua, bendito su nombre, a través de su ungido, de que la Rúa te instruye en toda el entonces el panorama profético se te comienza a despejar por completo y entender lo que está sucediendo con nosotros como nación, entender dónde estamos parados y qué estamos haciendo y lo que debemos corregir. Y te vas a sorprender sobremanera cuando entiendas a qué dioses hemos venido adorando como nación de Israel. Óigalo, no como cristiano. Olvídese del cristianismo, que de por sí eso es idolatría, de entrada. Estamos hablando dentro del contexto hebreo, como nación de Israel. Nos hemos alejado de la Torá y por 3 razones fuimos principales, no son las únicas, principales. Fuimos expulsados de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y te las voy a mencionar como se le comentaba a mi amada esposa Mari en esta mañana. 3 razones que Yahushua hoy me ratificó en esta mañana, en esta madrugada. La primera razón, la profanación de su nombre. ¿Usted cree que Yahushua se agrada de que usted lo llame por un apodo? Hashem, eso no es ningún nombre, eso es un apodo. Eso es una falta de respeto.
La segunda razón, la profanación del verdadero Shabbat, del único Shabbat del lunar. Y la tercera razón, por seguir dioses extraños que recogimos de Egipto y volvimos a retomar en Babilonia. Que recogimos de Egipto, que arrastrábamos de Egipto y volvimos a retomar en Babilonia. Y mira que te vas a sorprender cuando lleguemos a ese punto. Porque de eso se trata la Parashá Nitzavim. En el verso 15 de Barim, capítulo 29, verso 15, vuelvo y releo: sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahuwah nuestro Elohim, y con los que no están aquí con nosotros. Puedes entenderlo de las dos maneras y es válida. Con aquellos que están presentes pero están ausentes en espíritu, están pensando en otras cosas, están pensando en hacer idolatría. Y con aquellas almas que no han nacido, almas hebreas, que habrían de nacer en estas generaciones que estamos viviendo. Porque las almas fueron creadas ya y están allí en el depósito de las almas. Solo que están esperando la autorización de esa alma por parte de Yahuwah para que pueda dársele un cuerpo, dársele, valga la expresión, algo grotesca, pero que valga, dársele una funda para que se pueda manifestar en este mundo físico, en este plano físico. Funda que, dicho sea de paso, no le pertenece, que debemos cuidar. Y perdónenme la expresión, que es bastante grotesca, porque realmente la expresión debería ser un templo. Dársele un templo para que pueda estar allí. Y ese templo hay que cuidarlo. Porque en ese templo, la idea es que en ese templo resida también la Ruach de nuestro Abba y se fusione con nuestra alma y nos hagamos una con Él dentro de ese templo. Y eso no solamente lo dice Yahushua cuando habló de que ese templo, destruyan ese templo y yo lo levantaré en 3 días. Este hombre se volvió loco, 46 años. Nos tardó a nosotros reconstruir este templo. Y este dice que lo levantaré en 3 días. Una enseñanza propia también de los esenios, que tenían claro que el verdadero templo no era un muro de piedra, sino la persona, el cuerpo como tal. Y continuando aquí en el verso 16, leo a continuación: porque vosotros sabéis, escucha bien, ubiquémonos en el contexto del reclamo y la advertencia para que tengamos presente el contexto de lo que viene a continuación y para poder entender lo que más adelante vamos a explicar. En el verso 15, en el verso del 9 al 15, se nos habla de un pacto y de las maldiciones. Y que ese pacto se está haciendo con todos los que estamos allí presentes y con los que no están presentes también. Pero en el verso 16 dice lo siguiente: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto. No te vayas a olvidar de las cosas que vivimos y vimos allí en Egipto. Cosas abominables. Vuelvo y retomo: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. A nosotros nos consta, voy a parafrasear, lo que vivimos en Egipto, lo que vimos en Egipto, lo que tuvimos que padecer en Egipto y de lo que pudimos ver por las naciones por donde íbamos pasando, lo que veíamos en esas naciones. Verso 17: y habéis visto sus abominaciones. Oye, presta atención. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Es decir, pongo delante de ti el pacto y las maldiciones, los juramentos. Alá. Yo te pido que escojas, yo te sugiero que escojas la Torah para que vivas. Y por ende tendrás bendiciones. Pero es tu decisión. No voy a violentar tu libre albedrío. Y otra cosa, toma en cuenta todas las abominaciones que hemos podido apreciar en Egipto y en medio de las naciones por las cuales hemos atravesado, hasta llegar a este punto donde nos encontramos a punto de cruzar el Jordán, el Jordán. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra.
de plata y oro que tienen consigo. Algunos estudiosos de la Torá, porque esta misma amonestación se advierte para nosotros en esta época presente, en este momento actual, donde la madera se puede asociar tranquilamente con la adoración de la cruz y del arbolito de Navidad, donde la piedra se puede asociar tranquilamente con la Kaaba, la piedra negra que está allá en la Meca, que adora el Islam. Pero también se menciona aquí la plata, oro que tienen consigo. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Porque hay personas que andan tras el lujo, tras las riquezas, que su vida se abocan es a conseguir plata y oro. Y esos son sus dioses. En acumular fortuna, en atesorar riquezas en este mundo, como que si se las van a llevar, cuando partan de este mundo se las van a llevar consigo seguramente. No sea, escucha bien, verso 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu. Empieza con hombre, sigue con mujer, después con el grupo familiar y después menciona la tribu. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu inclusive, que esté pensando en lo que no debe pensar y planificando lo que no debe planificar, pensando hacer cosas alejadas de la Torá. Una tribu completa inclusive, una tribu completa. Y esto me recuerda a mi amado hermano Pablo, cómo lloraba por la casa de Yahudá, que le pedía, y en el Brit Hadashah lo vamos a leer, que le pedía a Yahuwah que lo cortara de la raíz espiritual que lo sustenta, con tal de que la profecía no se cumpla. Y ese debe ser nuestro mismo sentir, porque son nuestros hermanos, es nuestra nación, somos parte de Israel. Orar los unos por los otros, no solamente por los que piensan igual que yo, sino inclusive por aquellos que piensan distinto a mí, pero que son Israel también, que pertenecen a otras escuelas de Torá, que practican mandamientos que yo no comparto, pero que son mis hermanos también. Son mis hermanos biológicos también. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahuwah nuestro Eloah, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y cuando habla de raíz, está hablando de algo que está radicado, algo que echó raíces, que está difícil de desarraigar, algo que está contaminado, pero radicalmente, en medio de nuestro pueblo, algo que es de duro, que es un hueso duro de roer, como dice la expresión. Y mira que sí lo hay. Y Revelaciones de Yahuwah lo va a demostrar. Revelaciones de Yahuwah lo va a demostrar. Vuelvo y repito el verso. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Yahuwah nuestro Eloah, para ir a servir los dioses de esas naciones que te acabo de mencionar. Porque veníamos arrastrando, veníamos de 430 años de convivir en medio de la idolatría. 430 años, mi amado. Más de 4 siglos conviviendo en medio de la idolatría, y lo mismo sucede hoy en día. Tenemos más de 430 años, tenemos alrededor, mi amado, saque la cuenta, desde el 135 para acá, solamente hablando de la casa de Yahudá. Porque si hablamos de las 10 tribus perdidas de Israel, entonces tendríamos que sumar más años, más siglos. Desde el 725 antes de Mashiach. Estamos hablando de varios milenios prácticamente, de estar compartiendo, viviendo, conviviendo con la idolatría, nuestras mentecitas llenándose de conceptos latinos, mis amados. Lo que estaba hablando hace poco. Nuestras mentecitas desde pequeñitos, de los 5 años, metiéndolos en sistemas educativos permeados de idolatría.
Y esa mentecita se va contaminando, se va contaminando, se va contaminando, se va contaminando, que cuando llega adulto es un hueso duro de roer. No es que sea imposible, pero es sumamente difícil hacerle ver a una persona adulta cuyo cerebro, cuya estructura mental está rellena de idolatría radicada, hacerle ver, entre otras cosas, que no es cristiano, sino que es hebreo, solo que no lo sabía. ¿Cómo así? Hacerle ver que el verdadero Shabbat es el lunar. ¿Cómo así? Y para usted de contar, ¿producto de qué? De esto mismo que estamos viendo aquí en la Torá. La Torá nos está hablando de que nuestros ancestros venían de arrastrar idolatría y de atravesar varias naciones que practicaban abominaciones. Y no es que lo veían de lejos, lo veían de cerquita. Lo veían de cerquita, que técnicamente convivían con ellos. Y eso afecta, mis amados. La convivencia con la idolatría afecta tarde o temprano el alma. Tarde o temprano afecta el alma. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Yahuwah nuestro Eloa para ir a servir los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, amargura. La hiel es amarga. La hiel es una sustancia amarga. Y habla de una raíz, es decir, está hablando de algo que está radicado allí, que arrastró de allá de las naciones idólatras. Y suceda, verso 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, mira, aparece la palabra maldición ahora. Y cuando yo voy a buscar la palabra hebrea para maldición, es la misma, Alá. Alá. Y sucede que al oír las palabras de esta Alá, él se bendiga en su corazón. Esa persona confiada en sí mismo, subestimando la Torá y subestimando las maldiciones, se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Yahuwah perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Yahuwah y su celo sobre tal hombre. Y recuerde que no solamente habla de un hombre, también mencionó la mujer, y después mencionó la familia, y después mencionó tribus inclusive. La ira de Yahuwah y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Yahuwah borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Yahuwah de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la Torá. En este libro de la Torá. Mira lo que pasó allí. Estamos parados ante Moshe y por ende ante el tabernáculo y por ende ante nuestro Abba. Él nos está haciendo un bosquejo, un parafraseo, abuelo de pájaro, de todo lo leído hasta ahora. Y Moshe nos presenta de nuevo el pacto y el juramento, el pacto y las maldiciones. Y nos recuerda todo el transitar, todo el vivir de Egipto y sus abominaciones y de todas las naciones. Y nos advierte de que posiblemente haya entre la nación de Israel un hombre o una mujer, una familia o una tribu que esté pensando vivir alejado de la Torá. Y después que nos advierte sobre esa posible situación, muy probable, y vaya que fue probable, ahora mira cómo se lee a continuación el verso 16. Ahora ya estamos exiliados. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Por qué? Porque en el verso 22 dice: y dirán las generaciones venideras. Aquí ya estamos exiliados. A partir de este verso 22, de esta versión que estoy leyendo aquí, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero inclusive, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra, está hablando de Eretz Israel, y sus enfermedades, de que Yahuwah la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Amorá, o Gomorra, y de Adma,
y de Seboín, las cuales Yahuwah destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Yahuwah a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, ellos mismos se responderán, tendrán la respuesta. Por cuanto dejaron el pacto de Yahuwah, el Eloa de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. De lo que Moshe ya les había advertido, no sea que haya entre vosotros, acuérdense de las abominaciones que hemos visto en Egipto, y entre las naciones por las cuales hemos pasado. Y no sea que haya entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu que esté pensando en seguir esos dioses. Y con todo y eso, en el verso 26, la respuesta es: y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, que terminaron abrazando, en pocas palabras, terminaron abrazando esa raíz, esa maldad que había echado raíces y que producía hiel y ajenjo, amargura. Y tradúzcase o entiéndase por amargura el exilio que hemos venido experimentando. El último, que se originó en el año 135 de nuestra era, de esta era común. Cuando se dio la revuelta de nuestro pueblo contra los romanos, con un fallido Mesías proclamado por Akiva como el Mashiach, Shimón de Bar Kokhba, asusando a nuestra nación a una revuelta contra los romanos, y donde nosotros llevamos toda la de perder, y donde los romanos nos aplastaron y nos echaron al destierro, al exilio. 135. Desde entonces estamos probando hiel y ajenjo. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. En plena tierra de Israel, cuando salimos de Egipto, Moshe percibió, Yahuwah se lo advirtió, que dentro de nuestra nación había gente que venía arrastrando idolatría. De ese primer exilio, porque estuvimos exiliados en Egipto. Y un segundo exilio que se dio siglos después, que fue el exilio babilónico, donde volvimos, mis amados, volvimos a absorber idolatría que ha perdurado hasta el día de hoy. Y te vas a enterar. Idolatría que absorbimos allá en Babilonia y que ha perdurado hasta el día de hoy. Causa principal, aparte de violar el verdadero Shabbat, y aparte de profanar el nombre de Yahuwah, bendito su nombre, causa principal del destierro actual. Y nos volvemos a encontrar nuevamente en la misma condición de antaño, en medio de Egipto. Estamos en medio de las naciones de Egipto. Y hemos absorbido idolatría hasta decir no más. Y cuando tú entiendes este panorama, ahora vas a entender con mayor claridad a Ezequiel 20, cuando dice: y los sacaré de los pueblos entre los cuales los arrojé. Con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado lo llevaré a los midbar de los pueblos, a los campos. Y litigaré con ustedes como litigué con vuestros padres en el desierto de Egipto. Voy a litigar con ustedes en los campos. Y muchos se van a rebotar, porque no van a querer soltar la idolatría que han absorbido y que está radicada, que ha echado raíces allí. No van a querer soltar esa idolatría, porque jurarán que es la verdad. Pero Yahuwah dice que hará pasar bajo la vara y a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De las tierras de sus peregrinaciones los sacaré, pero la tierra de Israel no me van a entrar. Solamente va a entrar ¿quién? El mismo profeta Ezequiel lo dice, pero en otras palabras, un remanente. Y Apocalipsis es más claro: 144,000, mis amados. Un número limitado. Y esos dos grupos los vuelve a mencionar Pablo
nuestro amado hermano Pablo lo vuelve a mencionar en el capítulo 9 y en el capítulo 10, los dos grupos que menciona Johanán en Revelaciones de Yahuwah en la isla de Patmos, el grupo contable y el grupo que nadie podía contar, suman la totalidad de los salvos, de lo que va a quedar al final, de la nueva población mundial del mundo por venir. Primer grupo contable, 144,000, un remanente. Solo el remanente será salvo. Lo dijo Pablo llorando, solo, aunque Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, Yahuwah. Pablo lo vio. A Pablo se le mostró el futuro. Y Johanán lo vuelve a decir. Solo un remanente contable. Porque estas verdades del Shabbat y el de volver a las sendas antiguas y de alejarse de esos dioses que echaron raíces en medio de nuestra nación, de los cuales uno de ellos te los voy a mencionar en su debido momento, ha echado tanta raíz que hemos creído que eso es parte de la Torá. Nos han hecho creer que eso es parte de la Torá y nada más lejos de la verdad que eso. Cuando te lo muestre a la luz, no solo de la Torá, sino de la revelación de Yahuwah, a quien se le dio autoridad para romper los sellos proféticos. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Verso 27. Por tanto se encendió la ira de Yahuwah contra esta tierra, para traer sobre ellos todas las maldiciones escritas en esta Torá. Y Yahuwah los desarraigó de su tierra. Está hablando de nosotros. Aquí no se habla de religión, se habla de nación. Y es por eso que yo insisto, somos una nación. Que nadie te venga con el cuento que tú eres una religión. Porque la Torá de por sí no es religión tampoco, es un estilo de vida que abarca las 24 horas diarias, los 7 días de la Shavuot y los 360 días del Luach Shana, del calendario hebreo. Por tanto se encendió la ira de Yahuwah contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Yahuwah los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Y entiéndase en presente esta última frase, como hoy se ve. ¿Y por qué razón Yahuwah en el verso que sigue menciona esto como que si fuera algo fuera de lugar, valga la redundancia? ¿Por qué Yahuwah en el verso que voy a leer a continuación dice esto que da la impresión, la aparente impresión que está fuera de lugar del contexto que venimos tratando? Porque tiene que ver con el asunto. Porque tiene que ver con la causa principal que nos lanzó al exilio. Las cosas secretas pertenecen a Yahuwah, nuestro Eloah, mas las revelaciones son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Ahí estaba el problema. Nos lanza al exilio, porque a pesar de que nos presentó el pacto y nos advirtió de los juramentos, y nos advirtió que muy altamente probable dentro de la nación habían personas que venían arrastrando de forma muy arraigada o radicada idolatría de Egipto y de entre las naciones, y por ir tras esos dioses de Egipto y abandonar el pacto, desestimando los juramentos, las maldiciones, fuimos lanzados al exilio. Y en el verso 29 nos dice la causa del exilio. Las cosas secretas pertenecen a Yahuwah, nuestro Eloah, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá, de esta ley, dice esta versión. Ahora yo te lo leo en esta versión. Yo te lo leo en esta versión.
Hanistaro ladonai Elohehu, behaniglot lanu ulbanenu, at olan lat atzot et kot okol divreja Torah hatzot. Las cosas ocultas son para Yahuwah nuestro Eloah, y las descubiertas son para nosotros, nuestros hijos, y para hacer lo escrito en esta Torah. Pero resulta, sucede y acontece que en otras versiones, mis amados, la expresión cosas la sustituyeron por pecado. Y lo leo en esta versión. Vamos a leer esta versión. Vamos a esta versión. Para que nadie se le ocurra decir que el profesor Ravira Ben Israel se lo inventó. Vamos a esta versión que tenemos aquí, una versión hebrea. Vamos a Devarim, capítulo 29. Vamos a Nitzavim. Estamos en Nitzavim 29-29. Aquí es 29-28. Recuerden que en las versiones hebreas está un versículo, va un versículo atrás. En la versión aquí cristiana es el verso 29, pero en la versión hebrea es verso 28. Los pecados ocultos son para Yahuwah, nuestro Eloah, pero los pecados revelados son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para llevar a cabo todas las palabras de esta Torah. Vuelvo y repito el hebreo. Hanitztarot ladonai Eloheinu, behaniklot lanu ulbanenu, hat olam lat atzot et kol divre a Torah atzot. Mis amados, cuando nosotros buscamos la palabra hebrea que realmente va allí donde colocaron pecados, y no es que Yahuwah no castigue los pecados ocultos, en eso yo estoy de acuerdo. Claro que Él castiga los pecados ocultos, porque no hay nada oculto entre cielo y tierra, y nada para aquel que conoce todos los misterios y escudriña hasta lo íntimo de nosotros y conoce las profundidades de nuestro corazón, de nuestros riñones y de nuestro hígado. Claro que los pecados ocultos son castigados por Yahuwah, pero realmente allí no va pecados. En esta versión que tengo aquí, hebrea, tengo dos, dice así: los pecados ocultos son para Yahuwah. La palabra hebrea ni siquiera, mis amados, es Hanitztarot. La palabra hebrea que hay allí, mis amados, búscame cosas. En hebreo, la palabra hebrea para cosas es davar. Valga la redundancia. ¿Y qué traduce davar? Palabras, no pecado. La palabra hebrea para cosas no es hanitzarot, es davar. Y la palabra davar traduce palabras. Las palabras, y cuando yo busco secretos, la palabra hebrea para secretas, las palabras secretas, y dice cosas reservadas que tengo para mí, que son mías, que son de mi propiedad, que nadie puede hurgar allí. Está refiriéndose a eso. Las cosas, las palabras secretas, yo te doy hay dos palabras, unas que son secretas, que están bajo mi dominio, que están encubiertas, que no está a la disposición de nadie, que no está a disposición de los mortales. No te metas allí, porque eso son aguas profundas. Estoy parafraseando. Las palabras davar reservadas, las palabras reservadas pertenecen a Yahuwah, nuestro Eloah. Hay conocimientos que no están para ti. Hay conocimientos que no han sido revelados, que no son para los mortales, que son estricta y únicamente para Yahuwah. Y mira que hemos sido exiliados por ir tras dioses ajenos de Egipto y de las naciones. Por ir tras esos dioses ajenos fuimos exiliados. No sé si me logras captar lo que te quiero decir. Y dicen las naciones, por tanto se encendió la ira. Y fueron, en el verso 26, y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Verso 26 en esta versión. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Yahuwah contra esta tierra para traer sobre ellos todas las maldiciones escritas en este libro. Y Yahuwah los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las palabras secretas pertenecen a Yahuwah, mi gente.
Mas la revelada, ¿qué es revelado? La Torá es revelada. La palabra escrita está dada allí. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. La Torá es para ti, para tus hijos para siempre. No busques más allá nada. Como suelen hacer las naciones que tratan de meterse en las ciencias ocultas, a ver qué hay más allá, oculto, tapado. Cuando se nos tiene rotundamente prohibido, no sé si logras captar el mensaje. Aquí está la causa, una de las principales causas del exilio, después de esta amonestación y de estas consecuencias, y de cómo las naciones entendieron lo que había pasado con nosotros y por qué estamos en el exilio. ¿Por qué? Porque las cosas secretas pertenecen a Yahuwah, nuestro Eloa. Las palabras secretas, las palabras reservadas, las palabras que están encubiertas, que no están al descubierto, pertenecen a Yahuwah. Hay ciertos conocimientos que no están a la disposición del mortal. Por muy sabio que sea, no está en disposición a los mortales. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Está hablando de la Torá. Está hablando de dos conocimientos. Uno, que no está al alcance de ningún mortal. Que eso pertenece a Yahuwah. Y otro, que sí fue revelado para los mortales, la Torá. ¿Te das cuenta? Y de aquí voy a hacer un paréntesis para después de haber culminado el paréntesis, retomar el capítulo 30. De aquí en automático me mando, no yo, sino la Ruach HaKodesh de Yahuwah, bendito su nombre, directamente a revelaciones de Yahuwah. Y logro entender lo que pasó aquí. Logro entender lo que viene sucediendo. Mis amados, hay cosas que yo he podido entender y que te las comparto, mis amados, y bendito sea Yahuwah, quien me las permite comprender. Las 7 cartas a las 7 Keilot o comunidades mal llamadas iglesias que aparecen a partir del capítulo 2 de Revelaciones de Yahuwah o Apocalipsis, que van dirigidas a las 7 Keilot o comunidades hebreas. Óigalo bien, hebreas, no cristianas. Sáquese el cristianito de la cabeza. Hebreas, que reconocían a Yahushua como el rey de Israel prometido. Esas 7 comunidades existieron en el primer siglo. Y paralelo a eso significan dos cosas también. Aparte de que eran comunidades que existieron en la antigüedad durante el primer siglo, también sirvieron de simbolismo para dos cosas que te voy a mencionar. Primero, para indicarme a mí los 7 periodos de condición espiritual que atravesarían los discípulos de Yahushua a través de la historia desde que Yahushua ascendió hasta que Él regrese. Repito, para indicarme a mí las 7 condiciones espirituales que atravesarían los discípulos de Yahushua en cualquier lugar del plano de la tierra a través de la historia desde que Yahushua ascendió hasta que Él regrese. Y en tercer lugar, para indicarme a mí que en la actualidad existen 7 tipos de comunidades de Yahushua con estas características planteadas aquí, y te lo voy a mostrar, porque yo no hablo peroratas. Líbreme Yahuwah de yo estar hablando peroratas. Te lo voy a mostrar, de que se refieren también a 7 comunidades de Yahushua en la actualidad. Yahushua, entre las 12 tribus de Israel que estamos en el exilio, existen 7 comunidades de Él. Si me hago entender, entre las 12 tribus de Israel que estamos dispersas entre las naciones, entre los pueblos, entre las naciones de Egipto, Yahushua conserva sus 7 tipos de comunidades con estas características, y a cada una le da una admonición, una reprensión, a excepción de 2 por allí. A excepción de 2 que están 1A. Si mal no me equivoco, creo que es Esmirna, y la otra es Filadelfia. Esmirna y Filadelfia. Pero para yo poder entender la Torah que acabo de leer, ¿qué leí?
Las cosas secretas, es decir, voy a traducir del hebreo al español, no como dice esta versión hebrea, Anitztarot Ladonai Eloheinu, sino las palabras reservadas, el conocimiento oculto pertenece a Yahuwah nuestro Eloa, mas las revelaciones son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta revelación, de esta Torah. Cuando yo voy a Apocalipsis, para aquellos, los cristianos que me están escuchando con el respeto que se merecen, que mi ánimo no es herir susceptibilidades, créanme, sino advertir, enseñar y educar. Y comienzo a leer a partir del capítulo 2. Escribe al ángel de la Keiló en Éfeso, el que tiene las 7 luminarias. Voy a leer de esta versión hebrea. Vayamos aquí a esta versión hebrea. Voy a tener esta reservada por aquí, que no se me pierda de vista. Y vayamos a la versión hebrea del Brit Hadashah, que tenemos aquí, revelaciones de Yahuwah. Porque hay cosas que aquí sobre la marcha hay que ir aclarando ciertos puntos, mis amados, para ir rectificando. Como por ejemplo, que no es el tema de hoy, no es para nada, pero vale la pena hacer mención ligeramente de eso. Que lo que debemos encender es menorá. Y la menorá es el símbolo identificativo de toda comunidad legalmente establecida de Yahushua. Voy a leer desde el capítulo 1, verso 17, y cuando capítulo 1, verso 17 de Revelaciones de Yahuwah, Apocalipsis, en la versión hebrea. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y puso su mano derecha sobre mí, diciendo: yo soy el primer Masías y el segundo Masías, el Masías que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. Escribe pues las cosas que viste, y las que son, y las que están dispuestas para manifestarse después de esta. El misterio de las 7 luminarias que vistes en mi mano derecha. ¿7 qué? Luminarias. No sé cómo dice tu versión. Estrellas. Ahí dice estrellas seguramente. Es lo mismo. Y los entendidos, dice la profecía por allá Daniel, y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, como las estrellas, los entendidos. Y los que enseñan la justicia a perpetua eternidad. Dice la profecía, aquí está hablando de lo mismo. Y el misterio de las 7 luminarias que vistes en mi mano derecha, y los 7 menorot. Menorot es el plural de menorá. Habían 7 menorá, pues, para que me puedas entender. O 7 candelabros, dice tu versión seguramente. Es menorá. El misterio que vistes en mi mano derecha, el misterio de las 7 luminarias que vistes en mi mano derecha, y los 7 menorot, es decir, eran 7 menorá. Menorot, repito, es el plural de menorá. Las 7 luminarias son los malahim, o mensajeros, o pastores, o roes, o cabeza de las 7 keilot, como lo quieres entender, es lo mismo. Las 7 luminarias son los malahim, tradúzcase, entiéndase como mensajeros, o pastores, o roe, de las 7 keilot. Y las 7 menorot, o los 7 candelabros, son las 7 keilot, son las 7 comunidades. Continúo aquí. Escribe, ahora comenzamos con las 7 cartas. Escribe al emisario de la comunidad, es decir, al mensajero, a la luminaria de la comunidad hebrea en Éfeso. Esto dice el que sujeta las 7 luminarias en su diestra, el que anda en medio de las menorá de oro, ¿Te das cuenta por qué la menorá es el símbolo de las comunidades de Yahushua y no 2 velitas? Como te enseñan por ahí, a encender 2 velas. Ni tampoco un pescado ni una cruz. Es ni mucho menos una estrella. El Magen David. Es la menorá la que usted y yo debemos encender todas las tardes. Especialmente en recepción de Shabbat. No 2 velitas. Porque la menorá es la señal identificativa de una comunidad legalmente establecida por Yahushua HaMelech, porque él se pasea en medio de sus 7 menorot, de sus 7 comunidades. Y en el capítulo 2, verso 1 dice: escribe al emisario de las comunidades hebreas en Éfeso. Esto dice el que sujeta las 7 luminarias en su diestra, el que anda en medio de los menorot de oro.
Paso esta versión rápidamente. Y vayamos ahora al mensaje que les da Yahushua a través de su malaj a Yohanan, para que Yohanan nos los transmita a nosotros, a la última generación de las 12 tribus de Israel que estamos en el exilio y donde se encuentran las 7 comunidades también, con sus diferencias características. Y leo a partir del verso 8, capítulo 2, verso 8 ahora. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí dice iglesia, Keilot. Y escribe al mensajero, al roe, al pastor de la Keilot en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tu pobreza. Me detengo aquí un momentito. Mucho se habla, por ejemplo, cuando se habla de nuestros hermanos judíos y se dicen de ellos que son ricos, prósperos. ¿Ha escuchado usted eso? Yo lo he oído muchas veces, que los judíos son ricos, que los judíos son emprendedores, que los judíos manejan la riqueza del mundo, que los judíos esto, que los judíos aquello. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que los seguidores de Yahushua no se caracterizan por ser ricos precisamente. Porque aquí me dice que una de esas comunidades de Yahushua, en el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Está hablando, yo conozco tu escasez, yo conozco que adoleces de recursos, pero realmente tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, hebreos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Óigalo bien, óigalo bien. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Y de ahí, mi amado, tenga eso allí presente y vayamos rápidamente ahí mismo a otra de las cartas, a otra Keilot. En esta, la Keilot de Tiatira, el mensaje de Tiatira. Y leamos desde el verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las Keilot sabrán, o sea, las otras Keilot sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga. Repito el verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina que en Tiatira se está practicando y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, recuerde que en el verso 9 leímos: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen, porque en Esmirna habían algunos infiltrados, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Y aquí en el verso 24 vuelve a mencionar el asunto de Satanás. Pero a vosotros y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo, no impongo otra cosa. Pero cuando leo más adelante, retenga lo que es profundidades de Satanás por allí, archívelo, que se lo voy a explicar ahorita. Profundidades de Satanás. Cuando yo investigo profundidades de Satanás, mis amados, las palabras profundidades significan cosas ocultas del griego. Cuando yo voy a la concordancia de Stróico e investigo la palabra profundidad, se refiere a algo oculto. Y cuando yo investigo la palabra Satanás, me encuentro que es de origen caldeo, babilónico. Satanás, un término de origen caldeo, babilónico. Estamos hablando de hermanos nuestros que están dentro de las comunidades de Yahushua, que están practicando ciencias ocultas de origen babilónico. Razón por la cual fuimos exiliados de tierra de Israel.
Las cosas ocultas, las palabras ocultas pertenecen a Yahuwah. Las reveladas son de ustedes. Ahí les di la Torah para que la guarden ustedes y sus hijos para siempre. Pero lo oculto, el conocimiento oculto, eso donde tú quieres hurgar, que no se te tiene permitido, eso me pertenece a mí, no te metas allí. No te metas allí. Y cuando yo investigo a profundidad me encuentro que el significado de profundidad en hebreo, en el griego, me arroja que se refiere a algo que está oculto. Y Satanás es de origen caldeo, término de origen caldeo. Es decir, me está hablando de algo que vienen arrastrando desde el exilio babilónico. Y que se ha infiltrado hasta el día de hoy, inclusive dentro de las mismas comunidades de Yahushua. ¿No le suena esto a algo parecido? Mi hermano, yo te voy a decir algo nuevamente, vuelvo y lo repito, yo no soy judío, yo no soy cabalista, yo no soy doctrina ni mandamiento de hombre, yo soy Israel. Que te quede claro, yo soy Israel. Somos una nación Israel y estamos en el exilio por andar practicando cosas ocultas, por andar enseñando cosas ocultas que no se nos tiene permitido, por andar asumiendo como parte de la Torah cosas ocultas y peligrosas. Y aquí yo entrego, ahora leo en el verso, en el capítulo 3, mensaje a Sardis, y en el mensaje a Filadelfia, quise decir, capítulo 3, mensaje a Filadelfia, la carta a Filadelfia, mira esto, Filadelfia, capítulo 3, verso 7, Filadelfia. Escribe al pastor, al roe, al mensajero, como tú lo quieres entender, de la comunidad de Filadelfia. Esto dice el Kadosh, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aleluya. Porque aunque tienes poca fuerza, y entiéndase fuerza, recursos económicos. No está hablando de fuerza muscular, sino recursos económicos. Sin embargo, dice, los judíos son ricos. Oye, los judíos manejan esto, los judíos son empresarios. Cuidado. Porque que yo sepa, las comunidades de Yahushua no se caracterizan precisamente por ser ricas económicamente. Y mucho menos en los últimos tiempos. Releo el verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, pocos recursos, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. No dices Hashem, dices Yahuwah, bendito tu nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, esa que aparece por aquí en el capítulo 2, verso 9, y la que se vuelve a mencionar en el verso 24, que andan enseñando cosas ocultas, haciéndose pasar por judíos. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya. Filadelfia se caracteriza por ser una comunidad de bajos recursos económicos, pero que guarda Torah, que exalta el nombre de Yahuwah, que no anda llamando al Padre por apodos, que reconoce la mesianía de Yahushua, obviamente, y que rechaza cualquier ciencia oculta y extraña que no esté en la Torah. Y que más aún, de la sinagoga de Satanás vendrán ante ti y se postrarán ante ti para que tú les enseñes Torah de verdad y se arrepientan de sus pecados y reconozcan que Yahuwah te ha amado. ¿Entiendes ahora el asunto? Por cuanto has guardado la palabra, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora y de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mi amado, esto es presente. Esto es presente. Por eso que yo te digo que estas cartas no solamente eran para el pasado, sino para el presente. Porque aquí lo delata, aquí no los dice el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te he guardado de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, que no ha venido todavía, pero está por venir.
para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Eloa, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Eloa, y el nombre de la ciudad de mi Eloa, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los chamayines, de mi Eloa, y mi nombre nuevo, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que la Ruach dice a las Keilot. Lo que la Ruach dice a las Keilot. ¿Te das cuenta? Dentro de las mismas comunidades de Yahushua, o vayamos un poco más allá, desde el exilio babilónico, que eran los caldeos, venimos arrastrando ciertos conocimientos que no se nos es permitido enseñar, ni practicar, ni guardar. Al contrario, es abominación. Es abominación. Y dichos conocimientos han permeado inclusive comunidades de Yahushua, no todas, pero por lo menos la de Esmirna, tristemente. La de Tiatira, también, por lo que veo. Hasta que se enfrentan con los de Filadelfia. Y allá Filadelfia los pone en el carril. Los pone por la goma, derechito. Los pone por la goma, Filadelfia. Tanto así que tienen que postrarse ante los de Filadelfia en señal de reverencia al darse cuenta que esta gente de Filadelfia está bien parado. Aun cuando adolecen de recursos económicos, están bien parados escrituralmente. Sin necesidad de recurrir a ciencias ocultas. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Yo sé que tú me entiendes. Ahora bien, concluido este paréntesis, retomemos la Parashá Nitzavim y vayamos al capítulo 30. En la Parashá Nitzavim, mira lo que viene a continuación en el capítulo 30. Y esto es lo que a mí me llama también la atención y lo comparto contigo. Porque ¿cómo se explica lo siguiente, mis amados? ¿Cómo se explica lo siguiente? En el verso 29, antes de tomar el capítulo 30, dice: las palabras secretas, ocultas, las palabras que yo tengo encubiertas, que no he revelado, me pertenecen a mí, Yahuwah, nuestro Eloa. Mas las reveladas, es decir, la Torah, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah, del Torah. Ahora verso 30, capítulo 30, quise decir: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones. ¿Dónde es que nos vamos a arrepentir? ¿En Jerusalén? En Jerusalén. En medio de todas las naciones es que debe producirse el arrepentimiento. Debemos comenzar a entender. Sin embargo, he escuchado ciertas halajá de hombres, mas no en la Torah. Ciertos mandamientos de hombre, para que me puedas entender, que dicen que cualquiera que estudia Torah en el exilio corre el riesgo de pecar de idolatría. Imagínese usted. Se enseña por allí ciertas halajá de hombres, mandamientos de hombre, que cualquiera que estudie Torah fuera de tierra de Israel está expuesto a la idolatría. Imagínese usted. Se las saben todas. Satanás se las sabe todas. Mis amados, aquí la Torah me está diciendo lo contrario. Me dice que el arrepentimiento tiene que producirse en medio de las naciones. No tengo que ir a Jerusalén a arrepentirme. ¿Te das cuenta por dónde le entra el agua al coco, como siempre digo? ¿Te das cuenta cómo juega Satanás? Las piezas que él mueve. Pues tú tienes que ser inteligente, dirigido por la Ruach HaKodesh de Yahuwah, bendito su nombre, para que puedas entender los movimientos de Satanás y picar adelante siempre, picar adelante siempre. Estamos llamados a picar adelante, a entender cómo está jugando Satanás. Y una forma de jugar Satanás es mantenernos divididos. Que tú te olvides que eres Israel
y te recluyas en una denominación. Eso es parte del juego de Satanás. Y yo entendí que yo no soy ninguna denominación. Yo entendí que yo no soy judío mesiánico, que yo no soy yagüista, que yo no soy nazareno, que yo no soy netzarita, que yo no soy judío, que yo no soy rabínico. Yo entendí que yo soy Israel y que mi religión es la Torá, por decirlo de alguna manera, la Torá y solo Torá, explicada por Yahushua HaMelech, bendito su nombre. Y dice el capítulo 30, verso 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahuwah tu Eloah, y te convirtieres, ¿dónde? ¿Dónde nos vamos a convertir? ¿En Jerusalén? En las naciones. Y te convirtieres a Yahuwah tu Eloah, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces viene la primera bendición, no antes. ¿Cómo se explica que sean ricos? ¿Cómo se explica que la riqueza sea sinónimo de bendición para algunos sectores hebreos? Tanto así que la gente se atreve a decir, no, que los judíos son ricos, son millonarios, manejan empresas, manejan esto, son... Cuidado, cuidado con eso. Porque aquí me está hablando la Torah que la primera bendición que voy a recibir después que yo me arrepienta en medio de las naciones es la siguiente que voy a leer. Entonces Yahuwah hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Yahuwah tu Eloah. ¿Cuál es la primera bendición entonces? Fin del exilio. Fin del exilio. Esa es la primera bendición, el fin del exilio. Primero el arrepentimiento auténtico, genuino, volver a la Torah, donde en medio de las naciones, específicamente en qué parte, en los campos de las naciones, porque así lo enseña el profeta Ezequiel, y no solamente él, en los campos, porque es en los campos, alejados de las ciudades, en los campos de los pueblos, es donde tú puedes guardar Torah a plenitud. Es donde tú puedes retomar los vínculos del pacto a plenitud. Y cuando hayamos entendido y cuando nos hayamos arrepentido y hayamos entendido esto y nos hayamos arrepentido en medio de las naciones, viene la primera bendición, que es que Yahuwah finaliza el exilio, nuestro exilio termina. Entonces Yahuwah hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahuwah tu Eloah. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahuwah, de Chile, bien lejos por allá, llegando casi a la Antártida. ¿Te das cuenta? Y de allá te tomará y te hará volver Yahuwah tu Eloah a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Yahuwah tu Eloah tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahuwah tu Eloah con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Te das cuenta? Cuando vamos al Brit Hadashah, dijimos que la porción del Brit Hadashah que corresponde a este Shabbat es Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y yo prefiero leer desde el capítulo 9 para agarrar todo el contexto, para que te des cuenta cómo nuestro amado hermano Pablo vuelve y nos dice lo que Yohanan en Revelaciones de Yahuwah ya nos había dicho, para que te des cuenta cómo la rúa está sincronizada y que no se contradice. Cuando hay rúas de verdad no se contradicen, a pesar de la distancia no se contradicen, enseñan el mismo mensaje, a pesar de no conocerse y a pesar de la distancia, a pesar de que Yohanan en la isla de Patmos y Pablo en Roma estaban sincronizados por la Ruach HaKodesh.
Dice en el verso 1, la porción corresponde desde el capítulo 10, pero voy a leer desde el capítulo 9. Para tomar todo el contexto. Y dice así. Verso 1. Capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Mashiach, no miento, pues mi propia conciencia coloco en declaración solemne delante de la presencia Kadosh, que llevo muy dentro de mí gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, al punto que he rogado que mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual, desgajado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes biológicos, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción, el kabod, los pactos, la promulgación de la Torah, Kadosh, con sus ordenanzas de servicio y las promesas, de quienes son los patriarcas. Está hablando, en pocas palabras, de hermanos biológicos, israelitas de sangre, de quienes son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Mashiach de Eloah, quien es sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Este dolor no significa que la palabra de Eloah haya fallado. No, porque no todos los descendientes de Israel son parte de Israel. Repito, porque no todos los descendientes de Israel son parte de Israel. No todos los que llevan sangre hebrea son Israel. Óigalo bien. Y es por eso que llora Pablo, al igual que lloró Moshe, y pidió a Yahuwah que él fuese desgajado, desarraigado de Israel, por amor a Israel, de que no fuera exterminada. Verso 7. De la misma manera que no por ser descendiente de Abraham son todos considerados hijos, sino en Yitzhak te será llamada descendencia. En otras palabras, no los que son hijos biológicamente son los hijos de Eloah, no los que son hijos biológicamente son los hijos de Eloah, sino que los hijos, según la promesa, son contados como simiente. ¿Cuál promesa? La que aparece descrita en Bereshit, Génesis capítulo 15. Léala. Una promesa que le fue dada a Abraham antes de ser circuncidado, porque Abraham, nuestro padre, Abraham Avinu, se circuncidó fue en el capítulo 17. En el capítulo 17, 13 años después transcurrieron desde el capítulo 15 al capítulo 17, transcurrieron 13 años. Se circuncidó, si mal no me equivoco, corríjame si me equivoco, a la edad de 99 años. Pero la promesa de que en tu simiente será llamada descendencia, se le hizo a Abraham en Bereshit, en Génesis capítulo 15, antes de ser circuncidado. Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Ribca concibió de Yitzhak, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían tenido la ocasión de decidirse por la obediencia o la desobediencia, para que el propósito de Eloah conforme a la elección permaneciese por el que llama, no por lo que el hombre haga por sí mismo. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé más que a Esaú. Verso 13, como está escrito: a Jacob amé más que a Esaú. Verso 14, ¿qué diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Eloah? Ni se les ocurra pensarlo. Pues a Moshe dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Así que no depende de los planes del hombre, ni de cuánto empeño invierta en su correr, sino de Eloah, que tiene misericordia, Rahamín. Porque la escritura dice del faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece.
pero levantará una objeción, pero levantarás una objeción. ¿Por qué pues inculpa? Pues, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para discutirle a Eloa? Dirá el que es formado al que le da forma. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso sagrado y otro para uso secular? ¿Y qué si Eloa, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó tolerantemente los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su cabot, de su esplendor, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para cabot, para honor, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles. Verso 25, como también Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será llamado hijos de el Eloa viviente. Y también Isaías clama tocante a Israel. Primero habló, oigan bien, primero habló de un grupo, repitamos el verso 24, habló de un grupo a los cuales también llamó, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Eloa viviente. Aquí está hablando del segundo grupo del cual habla Johanán en el capítulo 7. Aquí está hablando de los Benei Abraham, de las naciones. También Isaías clama tocante a Israel. Aquí viene el segundo grupo. En este caso, el primer grupo que menciona Johanán en el capítulo 7. Y también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Solo el remanente. Y cuando usted busca el significado de la palabra remanente, traduce sobrevivientes, residuo, lo que queda, el resto. Pero mucho me llama la atención el significado de sobreviviente. Solo el sobreviviente retornará, será salvo. Pues ha sido fijado un exterminio rebosante de justicia. Punto. Vuelve y se repite la frase. Un exterminio totalmente decidido por Yahuwah de los ejércitos en medio de la tierra. Lo mismo que me está hablando Johanán en el capítulo 2 en la carta a la Keilot, que leímos por allí, a la Keilot, si mal no me equivoco, de Filadelfia. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, verso 10. Viene un exterminio rebosante. Vuelvo y retomo, carta a los Romanos, verso 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los Benei Israel, de los hijos de Israel, como la arena del mar, solo el residuo será salvo. Pues se ha fijado un exterminio rebosante de justicia, un exterminio totalmente decidido por Yahuwah de los ejércitos en medio de la tierra. Está hablando de los 144,000, mis amados. Vuelve y lo dice allí en otras palabras nuestro amado hermano Pablo. Solo el residuo será salvo. Y como antes dijo Isaías, verso 29, si Yahuwah de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente pequeño, un residuo pequeño, como Sodoma habríamos venido a ser, y semejantes seríamos a Amorá, a Gomorra, nadie se salvaría. Lo mismo dicen otros profetas por allí,
que la gran tribulación como nunca la hubo jamás, que si no fuera por la tefilá de los escogidos, ni aún los escogidos se habrían salvado. No habrá quedado nada de nada por amor a la tefilá de esos escogidos, de ese residuo. Esos tiempos se acortaron. De lo contrario, ni siquiera ese residuo se salvaría. Ni siquiera los 144,000 sobrevivirían. ¿Vas entendiendo la profecía? ¿Vas entendiendo el contexto hebreo? Repito el verso 29. Y como dijo Isaías, si Yahuwah de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente pequeño, como Sodoma habríamos venido a ser. ¿Cómo quedó Sodoma? No quedó nada. Y semejante seríamos a Gomorra. ¿Qué quedó de Gomorra? No quedó nada. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe que obedece. Serán más los salvos de las naciones. Serán más los Benei Abraham que los Benei Israel. Serán muchísimos más, una cantidad de gente que nadie puede contar, de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Una multitud incontable. Serán más los salvos Benei Abraham que de la misma nación de Israel. Y es por eso que mi amado hermano Pablo llora y pide ser desarraigado de la raíz espiritual que lo sustenta por amor a sus hermanos biológicos, por ese exterminio que se avecina sobre nuestra nación de Israel, por apartarnos de la Torá y estar guardando ciencias ocultas y estar practicando ciencias ocultas. Mas Israel, verso 31, mas Israel que sigue la Torá, que promete justicia, no ha alcanzado lo que ha sido prometido en la Torá misma. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe obediente, sino por legalismos, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no se apresure, y el que creyere en él no se apresure. ¿Cuál es esa piedra de tropiezo? Porque iban tras la Torá, guardaban Torá, pero con una mentalidad legalista, donde se establecen halajá de hombres por encima de la misma Torá, y donde se establecen mandamientos de hombres imposibles, técnicamente imposibles de guardar para el común, que ni ellos mismos son capaces de moverlas. Porque pretendemos entrar en el mundo por venir a cuesta de nuestros propios méritos y no de los méritos que nos deberían ser imputados a nosotros, méritos que pertenecen a Yahushua HaMelech. Capítulo 10, ahora sí. Hermanos, ciertamente el deseo de mi alma es para salvación, y por ellos interpongo siempre mi oración ante Eloa, por mis hermanos biológicos, porque testifico solemnemente que son celosos de Eloa, pero todavía no han recibido la totalidad del conocimiento de la redención. Porque ignorando la forma en que Eloa establece su justicia y procurando establecerla según su propio criterio, no se sometieron al plan de Eloa por el cual establece su justicia. Porque el propósito de la ley Kadosh, de la ley sagrada de la Torah, es llevarnos a Mashiach. Y esto mismo lo explica Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3. El propósito de la Torah es llevarnos a Mashiach. Y en este caso en Gálatas estaba refiriéndose a las leyes noédicas. El propósito de las leyes noédicas era llevarnos a Mashiach, llevar a ese gentil a Mashiach, a Yahushua HaMelech. Ese es el propósito de las leyes noédicas, que son 7 en total, con sus derivados, por supuesto, y por la cual todas las naciones serán juzgadas, independientemente de que conozcan o no conozcan Torah.
Y ya antes te las he mencionado, las 7 leyes noédicas, de las cuales hace alusión Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3. Porque el propósito de la ley K2 es llevarnos a Mashiach para justicia de todo el que cree obedientemente. No se trata de una creencia intelectual, de una mera fe intelectual únicamente. No, se trata de obedecer. Porque creer, Shema, al igual que escuchar, que traduce Shema, significa oír inteligentemente, obedecer. No se trata de tener una teoría y ser una represa de teoría, de tener solamente un conocimiento intelectual. Pero ¿dónde están tus obras? ¿Dónde está tu guardar Torah? ¿Guardas el Shabbat lunar, por ejemplo? ¿Dónde está eso? Que yo guardo el séptimo día y me mantengo firme en el séptimo día. ¿Cuál séptimo día? Shabbat lunar, como lo establece la Torah y el Brit Hadashah, Shabbat lunar. Porque Moshe describe, verso 5, porque Moshe describe la justicia que es por la Torah, así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y la justicia que es por la fe, así. Y la justicia que es por la fe, así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Mashiach. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yahushua es el Adón y creyeres en tu corazón. Te explico esto. En la antigüedad, cuando el pecador iba al templo con el cordero que iba a inmolarse, con la víctima que se iba a inmolar allí, la tórtola o cordero o cabrito, depositaba sus manos sobre ese cordero y confesaba con su boca sus pecados. Y con tu corazón, que significa que la Torah será escrita en nuestros corazones, para que la guardemos, para que la vivamos, para que la cumplamos, para que vivamos acorde a ella. Con la boca confesamos que Yahushua es el Mashiach, que Yahushua es el Hamelech, es el Cohen Agadol, es el Salvador. Y en esa confesión estamos comprometiéndonos en guardar Torah. No se trata de una mera confesión teórica, retórica e intelectual, sino una confesión activa, de acción. Una confesión que conlleva compromiso de someterse a la autoridad de Yahushua para obedecer sus mandamientos, para guardar Torah enseñada por él. ¿Cuál palabra de fe? Como lo dice aquí, comparto contigo este comentario que vale la pena que lo conozcamos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esta palabra de fe? Los dos lados requeridos por la Torah. Por uno, obediencia, como lo encontramos registrado en Vaikra, capítulo 18, verso 5. Y por otro lado, confianza, como lo encontramos registrado en Devarim, capítulo 30, verso 11. Debido a que el mismo Moshe establece ambos. Buscar la justicia K2 divina, apoyándose solamente en uno de los dos, es contrario a la Torah. La Torah demanda ambos. Por un lado, nuestra disposición a obedecer de corazón los mandamientos. Y por el otro, absoluta confianza en Yahuwah, de que aun cuando sea débil por la fe de Yahushua en Yahuwah, por la fe de Yahushua en Yahuwah, recibo de misericordia la justicia K2 para que me permita elevarme a las alturas espirituales exigidas en la Torah. Ambos extremos se vieron en el primer siglo. Ambos extremos se vieron en el primer siglo y continúan viéndose hoy en día. Un sistema que se basa en la obediencia mecánica de los mandamientos, pretendiendo ganar así su parte en el mundo por venir. Y un sistema que, ignorando la responsabilidad del hombre con los mandamientos de la Torah, demanda simplemente fe intelectual, de aceptación intelectual sin obediencia real. El nuevo corazón y el nuevo espíritu que son prometidos en la Torah
y los profetas no son dados simplemente para adorno espiritual, sino para estar en condiciones de vivir haciendo la voluntad de Yahuwah agradable y perfecta. Consecuentemente, solamente por medio del arrepentimiento sincero expresado en la obediencia motivada por el amor y el temor reverente a Yahuwah, se revela la palabra de fe por la cual el Yahuwah, sobre la base de la fe obediente de su justo Moshiach Yahushua, graciosamente nos declara inocentes de la culpabilidad del pecado intencional y nos perdona las transgresiones para bien, vida y shalom, paz. Por lo tanto, Pablo no está hablando aquí de dos sistemas de salvación, uno por las obras y otro por la fe, como la mayoría ha interpretado, sino mostrando que ambos forman parte de un mismo y único sistema de justificación. La separación de ambos lo han hecho el hombre, no Yahuwah, ni Pablo tampoco. Esta es la palabra de fe que predicamos, como dice el verso 8, verso 9, que si confesares con tu boca, comparto contigo este comentario, que si confesares con tu boca, confesar con la boca es una referencia al acto público por el cual en los días del templo el ofensor tenía que confesar audiblemente ante el Cohen, sacerdote, las faltas que había cometido antes del degüello del animal inocente, traído como sustituto para la ofrenda por ciertos pecados involuntarios. Que si confesares con tu boca que Yahushua es el Adón y creyeres en tu corazón que Eloa le levantó de los muertos, comparto contigo este comentario. La idea de creer que Eloa le levantó de los muertos no es simplemente una aceptación histórica del hecho de la resurrección. El pensamiento de Pablo es la razón por la cual esa resurrección tuvo lugar, como ya fue explicado previamente, es decir, para dar testimonio de que por la fe obediente de Yahushua, el Yahuwah aceptó su oficio como redentor de Israel y de la humanidad, evidenciándolo por levantarlo de entre los muertos en el tiempo previsto por la profecía. La resurrección no fue para nuestra justificación, sino para evidenciar que por la fe obediente de Yahushua, el Yahuwah tiene la posibilidad legal ahora de imputarnos su justicia. No se trata de dos sistemas diferentes, uno legalista y otro meramente intelectual y retórico teórico. Se trata, mi amado, que cuando yo confieso con la boca, no está lejos de ti, lo tienes ahí en tu boca y en tu corazón. ¿Quién podrá subir al cielo para buscarlo o bajar al otro lado del mar para traerlo y nos lo diga? No, está ahí mismo en tu boca y en tu corazón la Torá. Con la boca para confesión y para exaltar y para enseñar Torá, y con el corazón para que la misma se escriba en nuestro corazón y la obedezcamos a plenitud por los méritos de Yahushua Hamelech. Y aun cuando nos sintamos incapaces de guardar Torá, mis amados, dice la Escritura, mis amados, que Él nos hace fuerte donde somos débiles, que Él nos habilita, Él nos suple nuestras debilidades para impugnarnos su justicia por la misericordia de Yahuwah. Amén, amén. Shabbat Shalom, mis amados. Shabbat Shalom. Hay mucho más de esta parashá Nitzavim cuando estáis de pie, donde podemos ver a manera de síntesis todo el recorrido de nosotros como nación desde que salimos de Egipto, de cómo se nos advirtió a nosotros de que no fuéramos a recoger, que no fuéramos a arrastrar toda esa idolatría de Egipto y mucho menos la babilónica, y con todo y eso pecamos de idolatría abrazando la idolatría de las naciones, y por tal motivo fuimos desarraigados de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y por esa razón nos encontramos en el exilio. Una de las principales razones, ya te he compartido dos: profanar el verdadero Shabbat, que es el lunar como lo enseña la Torá y el Brit Hadashah. Otra razón, profanar el nombre de Yahuwah. Y otra razón, por abrazar conocimientos extraños que no se nos está permitido ir tras esos dioses caldeos, babilónicos.
y que han permeado inclusive dentro de las mismas comunidades de Yahushua. No solamente en comunidades hebreas que rechazan a Yahushua, sino inclusive dentro de las mismas Keilot de Yahushua se ha permeado esa idolatría. Esos conocimientos profundos de Satanás. Shalom, shalom.